Decía pues que estas instituciones que señalamos, leyes, tribunales que realmente dieran amparo a los contratos, que aseguraran la propiedad privada, el surgimiento de un sistema de seguros por los peligros, digamos, que se comenzaban a enfrentar tanto por tierra como por mar en esa enorme actividad de tránsito de mercancías. Y bueno, todas esas cosas ayudaron realmente a que la actividad comercial se fuera engrandeciendo como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero desde el punto de vista de las convicciones morales de las personas, era necesario que ocurriera algo también. Como lo sabemos, la religión ha jugado siempre un papel importante en la vida de los hombres. No podemos ser ciegos ante el lugar que la religión ha jugado siempre y juega hasta el día de hoy en la vida de los seres humanos. Nada nos sacamos con adoptar una actitud, digamos, contraria a la religión cuando se trata de un hecho social de gran importancia. Y entonces sucede que la religión dominante entonces era la religión católica. Desde el punto de vista moral, digamos, el pensamiento medieval, que reflejaba una economía agraria de subsistencia, como lo vimos en algún momento, pues definitivamente influyó en la visión religiosa de las cosas, la cual era, en una sola palabra, incompatible con la actividad comercial. Ya mencionamos el caso concreto de la condena del cobro de interés, ¿verdad? Si la Iglesia suponía realmente que cobrar intereses era algo inmoral, algo totalmente condenable. De hecho, al cobro de intereses durante el periodo medieval se le denominó usura. El término usura en realidad es un término eminentemente moral, que implica la idea de que uno se está aprovechando de las necesidades de las personas. De tal manera pues que quien llega con alguien para prestar dinero porque tiene un hijo enfermo y necesita comprar medicinas, y quien tiene el dinero se lo da prestado, pero espera a cambio que se le pague algún porcentaje, digamos, por el uso que se va a hacer de ese dinero. La Iglesia lo consideró siempre como algo moralmente condenable, ¿verdad? Incluso durante la Edad Media se decía que las posesiones y el dinero de los que se habían dedicado a prestar dinero a lo largo de su vida, pues se le llamaba dinero de conciencia. Y a veces, cuando uno de los prestamistas moría, pues la idea era repartir sus bienes entre aquellas personas que alguna vez le habían llegado a prestar alguna cantidad dineria. Es decir, esto refleja pues una actitud completamente contraria a lo que está ocurriendo en el momento en que se desarrolla la revolución industrial con su capacidad productiva y con el enorme auge de la actividad comercial. Entonces era definitivamente necesario que ocurriera algo también a ese nivel. Y entonces tenemos que recordar que esa moral que fue necesaria para el desarrollo del capitalismo, en términos generales, la suplió lo que conocemos como la Reforma Protestante, ¿verdad? Ahora, lo que yo voy a compartir con ustedes a partir de este momento es algo que hemos tomado de la obra de este sociólogo alemán, Max Weber, ¿verdad?, que ya hemos mencionado en algún momento aquí en los días anteriores, pues deja en claro estas ideas en la obra más conocida de Max Weber, ¿verdad? Una obra que lleva como título La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Una obra que Max Weber escribió y publicó entre los años de 1904
y 1905, después de un viaje que hizo a los Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, Max Weber, pues se dio cuenta que en los Estados Unidos el protestantismo era prácticamente la religión oficial, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y que las iglesias y que los conglomerados, que las congregaciones religiosas del protestantismo en Estados Unidos, pues habían realmente hecho muchas cosas, como fundar hospitales, universidades, escuelas, en fin, etcétera. Y por supuesto, eso demostraba una bonanza, digamos, económica, una capacidad de producir riqueza verdaderamente importante. Y entonces Weber se puso realmente a pensar si existe realmente, o si es posible que exista una relación, no digo una relación de causa y efecto, porque no va por ahí la cosa, pero se preguntaba él, ¿habrá realmente alguna incidencia, alguna influencia de parte del pensamiento religioso protestante y la economía que se desarrolla en un país? Y entonces comenzó a efectuar una investigación retrospectiva, es decir, hacia atrás, histórica, ocupándose de sociedades como la sociedad holandesa, británica y por supuesto norteamericana, es decir, países eminentemente protestantes, preguntándose, bueno, ¿qué ideas realmente procedentes del pensamiento protestante pudieron haber sido importantes para el desarrollo de las economías capitalistas en estos países? ¿Cuáles son realmente esas creencias? ¿Cuáles son esos conceptos que proceden de la mentalidad protestante y que pudieron haber tenido una influencia positiva, digamos, a la hora de desarrollarse economías de carácter capitalista? De ahí el título, digamos, de la misma obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esta palabra espíritu no debe realmente olvidarse, vamos a tenerla en mente porque es la clave realmente para entender lo que Max Weber quiere decir. Ahora, en su investigación, Max Weber encontró ciertas ideas sumamente importantes, propias de la mentalidad protestante. Recordemos que la Reforma Protestante arrancó en el año de 1517 con el trabajo, digamos, de un fraile, Martín Lutero. Sir Lutero fue realmente el gran iniciador de ese movimiento que conocemos como la Reforma, porque en realidad eso es lo que él quería, ¿verdad? Él no quería fundar otra iglesia, no quería crear otra iglesia, lo que él quería era reformar la única iglesia cristiana existente entonces, que era la católica romana, ¿verdad? Tenía todo el interés de promover cambios, de promover transformaciones, digamos, en la mentalidad, en la práctica, en la manera, digamos, de vivir el cristianismo. Pero en realidad el movimiento comenzó a salírsele de las manos a Lutero y terminó, en realidad, creándose un movimiento completamente aparte de la Iglesia Católica que conocemos, pues, como el protestantismo hasta el día de hoy. Ahora, Lutero señala un elemento fundamental en la mentalidad protestante, y es la idea del trabajo, entendiendo el trabajo, la actividad productiva del ser humano, como Beruf, es decir, esta terminología, este término alemán de Beruf, fue la palabra que él empleó a la hora en que tradujo la Biblia al alemán, porque esa fue una de las grandes obras de Lutero, ¿verdad? Si la palabra Beruf, él la empleó cada vez que encontró la palabra trabajo en los idiomas originales, el arameo, el hebreo y el griego. Porque dije,
Lutero se echó sobre los hombros el traducir la Biblia entera al idioma alemán. Esto le llevó unos 12 o 13 años a partir de 1521 hacia 1534, terminó publicándose la Biblia entera en alemán. Ahora, esta fue una tarea verdaderamente importante. Los alemanes reconocen que aunque Lutero no hubiera hecho otra cosa, el simple hecho de haber puesto la Biblia en alemán produjo en realidad, primero, la unión de los pueblos alemanes que hablaban diferentes dialectos para unificarse como una nación, ¿verdad? Y con esa traducción de la Biblia al alemán, Lutero creó el alemán moderno, ¿verdad? Si la lengua alemana moderna en realidad es producto de la traducción que Lutero hizo de las Escrituras al idioma de todos los días. Entonces, el impacto realmente sobre la cultura alemana en términos generales de la traducción que Lutero hizo de la Biblia fue verdaderamente importante, y lo es hasta el día de hoy. Y decía que traducir en realidad es poner en palabras de todos los días lo que el texto de la Escritura quiere realmente decir. Si la idea de él era que la gente en la plaza, en la calle, en el mercado, en cualquier lugar, pudiera realmente entender el texto bíblico. Entonces, cada vez que le encontró la palabra trabajo, empleó la palabra alemana Beruf. Ahora, esta palabra se puede realmente entender y traducir como vocación, ¿verdad? Pero la palabra vocación, que nosotros traducimos como empleo o como capacidades que uno ha adquirido, en realidad tiene un sentido muy diferente, ¿verdad? La palabra vocación viene de vocare, que es escuchar una voz, un llamado, ¿verdad? Es exactamente el sentido religioso que tiene, ¿verdad? Como cuando a alguien le preguntan si ya hizo su profesión de fe, ¿verdad? Es decir, aquí no estamos hablando de un empleo, de un trabajo, aquí profesión, vocación, es escuchar simple y sencillamente un llamado, ¿verdad? Si ya obedeció usted el llamado que se le ha hecho, y entonces la palabra Beruf significó realmente para el protestantismo que el trabajo debería ser visto como un llamamiento, ¿verdad? Si no importa si la tarea es lustrar zapatos, o ser abogado, o médico, si no importa, si el oficio que se desempeña en el contexto de la vida en sociedad debe ser entendido como un llamado que Dios le hace al hombre para llevar a cabo esa función en el contexto de la vida en sociedad. Entonces, el protestante, primero, no necesita salir huyendo de la sociedad para agradar a Dios, sino dentro de ella, en sus actividades de todos los días, lustrando zapatos, curando enfermos, haciendo mesas, elaborando zapatos, fabricando ropa, no importa lo que se haga. Es decir, el protestante ve que esa actividad es en realidad algo para honrar a Dios que lo ha llamado, para llevar a cabo esa tarea en el contexto de la vida en sociedad. Esta idea sobre el trabajo le parece realmente a Max Weber que fue verdaderamente importante en la mentalidad protestante y en términos generales tuvo un impacto positivo en el desarrollo de las economías capitalistas en los países protestantes. Bueno, aparte de la idea del trabajo, Max Weber encuentra que el calvinismo también tuvo ciertas ideas que resultaron positivas. Cuando hablamos del calvinismo estamos hablando fundamentalmente del protestantismo suizo, porque Juan Calvino fue el segundo, digámoslo así, de a bordo en la Reforma protestante. Entonces aquí estamos hablando de Juan Calvino. Lutero era alemán, Calvino era suizo. Mientras que Lutero anduvo huyendo durante mucho tiempo, tuvo una vida bastante agitada,
Calvino tuvo una vida mucho más tranquila, digamos, y a diferencia de Lutero, Calvino no era cura, es decir, no había tenido una formación eclesiástica, sino era abogado. Entonces, Calvino fundó realmente una iglesia protestante en Suiza, a la que se le conoce como la iglesia calvinista, ¿verdad? En algunos países se le puede llamar iglesia presbiteriana, ¿verdad? O reformada, en fin. Pero lo que encontró Max Weber en la mentalidad, digamos, del calvinismo fue la aceptación franca de la riqueza y la prosperidad material, ¿verdad? Como señales del favor divino. Es decir, el calvinista se enfrentaba realmente a un problema, ¿verdad? El problema del calvinista es cómo sé yo que soy salvo, es decir, que he sido elegido para la salvación. Porque una de las enseñanzas fundamentales de Calvino era que el hombre no puede hacer nada para salvarse, ¿verdad? Todo lo hace Dios. Dios en su gracia sabe quiénes se van a ir al infierno y quiénes se van a ir al cielo, ¿verdad? Y lo que la gente hace para poder salvarse no sirve de nada. Esa es una idea fundamental del calvinismo. Pero entonces la pregunta realmente del calvinista es, ¿cómo hago yo para saber si estoy elegido para la vida eterna? La respuesta es esta, ¿verdad? Es decir, una buena señal de que uno ha sido elegido para la vida eterna es si prospera económica y materialmente. Es decir, si las cosas marchan bien, digamos, con los negocios, con la familia, si hay salud, si hay prosperidad, si hay bienestar, digamos, bueno, si las empresas marchan realmente bien y los negocios realmente están prosperando, esa puede ser una señal de que uno ha sido elegido para la vida eterna. Entonces, lo que tenemos realmente aquí no es una condena de la riqueza, no son votos de pobreza tampoco, sino una aceptación franca, sincera, de la riqueza en este mundo y de la prosperidad económica y material como señal, digamos, del favor o de la bendición de Dios, si queremos decirlo en otras palabras. Ahora bien, aparte del elemento luterano, del elemento calvinista, pues Max Weber encuentra también que el pietismo inglés, también tuvo algunas ideas que Max Weber consideró que fueron realmente importantes. El pietismo inglés lo que hizo fue recomendar el trabajo como medio de vida, por supuesto, pero también como perfeccionamiento personal, como purificación personal. Entonces, hay que recordar que el pietismo fue un movimiento eminentemente inglés que enfatizó mucho la vida de pureza, la vida de santidad, la vida alejada del vicio, de la maldad. Y entonces, en ese sentido, los pietistas recomendaban trabajar, porque si uno se mantiene ocupado, decían los pietistas, pues tendrá poco tiempo para andar pensando barrabasadas y, por supuesto, menos tiempo va a tener para convertirlas en realidad. Pero una mente ociosa, o la mente de un ocioso, pues bueno, es un campo fértil para todo tipo de tentaciones, de maquinaciones, de malos pensamientos. Y entonces, si quieres vivir una vida de pureza, trabaja, y trabaja duro. Pero aparte realmente de que el trabajo de alguna manera lo purifica a uno, es también para el pietista la única manera de poder agenciarse de los medios necesarios para poder vivir, ¿verdad? Es decir, el hombre debe trabajar y con su trabajo debe obtener definitivamente todo lo que necesita para poder vivir, ¿verdad? Entonces, el pensamiento pietista, al enfatizar el trabajo como medio de vida y como alejamiento del vicio, pues también hizo algunas cosas, ¿verdad? Primero, no a las limosnas, ¿verdad? Porque andar dando monedas ahí en los semáforos, como acostumbramos a veces, repartiendo billetes a cuanto nos
extienden las manos por ahí para pedir algo, eso para los pietistas no era recomendable. Decían ellos que dar limosna no es hacer caridad. Dar limosna es mantener vagos que no quieren trabajar. De hecho, se opusieron realmente a la vagancia. El pietismo fue responsable de las llamadas leyes contra la vagancia en Inglaterra. Es decir, que uno de los crímenes que uno podía cometer en esos días en Inglaterra era no tener trabajo fijo, pues. Es decir, se consideraba realmente que la vagancia no era algo recomendable, ni personal, ni socialmente hablando. Es decir, una de las ideas fundamentales de los pietistas era el principio establecido por San Pablo de que el que no trabaja, bueno es que no coma. Así de simple, ¿verdad? Entonces, el pietismo da lugar entonces al trabajo tesonero, a una vida de productividad, si queremos decirlo así. Pero también el pietismo recomendaba renunciar a todo gasto que fuera superfluo, ¿verdad? Es decir, lo que no se necesita, pues no hay que comprarlo. Es decir, hay que vivir una vida lo más metódico realmente que sea posible, ¿verdad? Entonces, otra idea realmente fundamental. Ahora, nosotros sabemos simple y sencillamente que el resultado de todo esto, ¿verdad? Si uno trabaja duro, si no gasta, digamos, en cuestiones superfluas, pues entonces lo que habrá será ahorro, por un lado, acumulación de capitales, ¿verdad? Eso ya va a terminar en un momento. Y, por supuesto, la necesidad de invertir o de reinvertir esos dineros para poder seguir produciendo. Entonces, desde la perspectiva de Max Weber, las tres influencias, la luterana con la idea de trabajo como Beruf, la calvinista que acepta la riqueza y la prosperidad material de buena gana, y la pietista que enfatiza el trabajo y la capacidad productiva del hombre, fueron tres elementos realmente fundamentales e importantes. Ahora, yo quiero regresar aquí al principio porque dijimos que había que tener en mente esa palabra clave del título de la obra de Max Weber, ¿verdad? La palabra espíritu. Y deseo enfatizar esto porque muchas interpretaciones un poco equivocadas se han hecho acerca de la obra de Max Weber y lo que Max Weber realmente quiso decir aquí. Primero, se ha dicho que Weber hace del protestantismo el padre del capitalismo. Absolutamente falso. No es eso lo que Max Weber quiere decir, ¿verdad? No es eso lo que Max Weber está diciendo. Él mismo es consciente de que los fenómenos sociales no pueden ser unicausales, es decir, no pueden tener una sola causa. Sí, los fenómenos sociales son multicausales, tienen muchas explicaciones, para decirlo de una manera. Y entonces el protestantismo, sobre todo sus convicciones y sus ideas que ya examinamos rápidamente, es solo un elemento, pero solo uno, dice Max Weber, que hay que tener en cuenta a la hora de explicar cómo fue que en algunos países, como Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, se dio una economía de corte capitalista, pero no es el único elemento. Entonces, esa interpretación de la obra de Max Weber es totalmente equivocada. 2. Se ha dicho que Max Weber, al enfatizar exageradamente el protestantismo, se olvidó que había habido otros, como la Escuela de Salamanca, por ejemplo, en España, que hablaron ya acerca de cuestiones relacionadas con los precios y con los salarios. Tampoco, eso es falso. Es decir, Max Weber no está diciendo que el protestantismo fue el primero en enfatizar las cuestiones relacionadas con la economía del libre mercado,
los salarios aceptados y pactados voluntariamente, los precios como algo que también se pacta, digamos, en las transacciones libres y voluntarias. No, no es eso lo que Max Weber realmente quiere decir. Su perspectiva no es esa. Ahora, ¿qué es realmente lo que Weber está diciendo? Lo que él está diciendo es que el pensamiento protestante, ese ethos, porque aquí la palabra ethos también hay que recordar a qué nos estamos refiriendo con la palabra ethos. Ethos es en realidad una especie de visión de la vida, de uno mismo y del mundo, ¿no? Es decir, ese ethos, esa forma realmente de ver la vida, de enfrentar la vida y de ver el mundo, pues es una especie de visión, ¿verdad?, si queremos decirlo así, de nosotros mismos y de nuestro propio entorno. Esa visión que el protestante tiene o tuvo en esos momentos influyó enormemente en generar un espíritu. Por espíritu entiende realmente Weber aquí una especie de atmósfera, ¿no? Una especie de atmósfera, una especie de medio, podríamos simple y sencillamente decir, o una actitud, si queremos también decirlo de otro modo, ¿no? Entonces, en realidad, la visión del protestantismo o de los protestantes, tal como él la examina, cree Max Weber que contribuyó a generar una atmósfera, una actitud proclive, positiva, digamos, hacia el capitalismo. Entonces, no quiere decir que el protestantismo generó el capitalismo, sino que permitió una actitud adecuada, permitió una atmósfera, promovió, digámoslo así, un estado anímico en la gente proclive realmente al capitalismo. Entonces esto debería realmente ponernos a nosotros a pensar, porque es posible que en América Latina el capitalismo no termine de cuajar, porque las actitudes que tenemos, porque la atmósfera de creencias en las cuales vivimos es totalmente contrario todo eso, pues, al capitalismo. Entonces no termina de cuajar, no termina de echar raíces, ¿verdad?, porque no hay una actitud en términos más o menos generales que sea realmente favorable a la implantación y el crecimiento de una economía de libre empresa, como también le denominamos.